Bueno, mi presentación es un avance, bueno, el avance de lo ocurrido en mi séptimo trimestre, que es el que estamos terminando. Antes que nada, pues voy a dar una introducción de pues, lo que se ha ido haciendo, pues para dar un panorama general. Bueno, primero que nada, pues una de las cosas muy importantes, yo vengo de Mexicali, es que en las zonas desérticas del noroeste de México, pues las condiciones climáticas hacen necesario pues adecuaciones, pueden ser bioclimáticas u otro tipo de adecuaciones que se utilizan en la zona, ya sea la utilización de espesores de poliestireno y cosas así, para tratar de disminuir las ganancias de calor en las edificaciones. Estas, digamos, estas características del clima, pues generan o hacen que sea necesario la utilización de adecuaciones mecánicas, como es el aire acondicionado o la refrigeración. Ok, ¿qué se propone? En mi caso, pues se está proponiendo la utilización de techos verdes para tratar de mitigar la ganancia de calor hacia el interior de la edificación. Y pues, ¿para qué nos sirven los techos verdes? Así de manera muy general, pues es un elemento que actúa de manera positiva en el clima de la ciudad. Esto hablando del efecto de isla de calor, si se utilizara de manera general en la ciudad, ayudaría a disminuir ese efecto. También puede ayudar a dar ventajas económicas, sociales y ambientales. Estas ventajas económicas, pues al reducir la ganancia de calor, se gasta menos en electricidad para las adecuaciones mecánicas y a la vez ambientales porque ayuda a la purificación del aire contaminado de la ciudad. Ok, un problema con los techos verdes es que a pesar de estar pues muy estudiados, muy utilizados en determinadas zonas pues del mundo, especialmente en Europa, es que pues no se ha hablado de un espesor de sustrato específico que pudiera ayudar a disminuir estas ganancias de calor. Se habla de distintos tipos de techos verdes que son intensivo, extensivo y semi-intensivo. Pero pues no hay estudios que hablen de a partir de qué espesor, pues tal vez la ayuda para la disminución de calor a lo mejor ya es casi irrelevante, ¿no? ¿Qué pasa también en esta zona del noroeste, en Mexicali, ¿no? Pues tenemos que las superficies expuestas a la radiación pues son las que más calor ganan, ¿no? En Mexicali en especial, en todo el noroeste, pero en Mexicali, que es donde yo vengo, la gran mayoría de los días en el año son días soleados y en los días de verano más extremos se presentan temperaturas de 51, 52 grados centígrados. Entonces, esas temperaturas, pues, el techo que comúnmente se utiliza en la zona, al menos hoy en día, es de concreto. Muchos de esos techos de concreto, lo que utilizan para impermeabilizarlo de las posibles lluvias es un cartón negro con brea calientes, entonces provoca que por si el techo ya es de concreto, el color negro pues hace que haya grandes ganancias de calor. En los últimos años se ha empezado a poner un poco de moda poner una capa de poliestireno, pero todavía no está tan extendido. Okay. Bueno, entonces, pues algunas de las preguntas, ¿no? Para iniciar esta investigación fueron: ¿cuál es el espesor adecuado para el sustrato de un techo verde ubicado en el clima seco del noroeste de México? Otra pregunta sería la composición adecuada del sustrato para un techo verde en esta zona desértica. Otra más, ¿qué materiales pueden ayudar a disminuir el peso de la composición de este sustrato? También, ¿qué vegetación es adecuada para un techo sin riego en la zona desértica? ¿Y qué vegetación es adecuada para un techo con poco o nulo mantenimiento?
Entonces tenemos que algunos de los objetivos pues que van de la mano de nuestras preguntas de investigación es conocer los tipos de tierra, determinar el comportamiento térmico general, buscar especies vegetales que funcionen para la zona desértica, bueno, hacer un análisis comparativo entre diversos espesores, a la vez entre distintos tipos de techo verde, y bueno, la construcción física de techos verdes y un análisis estadístico donde se vean pues los resultados, ¿no?, de las mediciones que se van a hacer. Bueno, como hablábamos en la anterior, pues la hipótesis habla de que los techos y los materiales utilizados en la zona no cuentan con la suficiente masa térmica que nos ayude a disminuir las ganancias de calor. Eso es lo que estamos tratando de demostrar en la hipótesis. Agregando masa térmica deberíamos disminuir las ganancias de calor. Entonces, los tipos de techo verde que mencionaba, el intensivo, pues es un techo verde con más de 30 centímetros de espesor. En este tipo de techos verdes pues se pueden colocar ya grandes arbustos o inclusive árboles, siempre y cuando se anclen de la manera correcta. Y los techos verdes extensivos. Estos techos tienen un peso aproximado de entre 800 y 900 kilos por metro cúbico. En este tipo de techos lo que se suele colocar son especies cubresuelos, más que nada. Y hablábamos que según el espesor que se utilice, pues es el tipo de vegetación que se puede utilizar. Hablando de los primeros 10, 15 centímetros, que sería el extensivo, pues son especies pequeñas de raíz corta y cubresuelo, de 20 a 30 aproximadamente, que según el autor del que se esté hablando, se le llama semi-intensivo, pero algunos autores manejan de 10 hasta 30 como extensivo, y a partir de 30 el intensivo. Ahí ya depende del autor. Bueno, ¿cuáles son sus capas? Pues la vegetación, el suelo o la tierra, los filtros, drenaje, retención de agua, barrera antirraíz, capa impermeabilizante y en sí la estructura del techo, que esa es la que puede variar bastante. Y bueno, hablábamos, ¿qué nos aporta para las ganancias térmicas o para detener las ganancias térmicas? Pues que la masa térmica tiene en sí, pues, dos funciones. La primera sería que hace que los picos máximos de temperatura se desfasen. Según el espesor, se van a desfasar más o menos horas. Que sería el retraso térmico. Y el otro efecto que nos provoca es el de amortiguamiento térmico. Esto significa que además del desfase de los picos máximos de hora, también nos genera una reducción de la cantidad de energía o de calor que entra a la parte interior de nuestro techo. Bueno, ¿cuál es la metodología en sí del trabajo? Pues se hizo primero un diseño de la investigación, se buscaron los objetivos, qué parámetros, en este caso sería la diferencia de temperatura y pruebas T para demostrar la fiabilidad de los datos. Y el método sería pues el monitoreo de temperatura y el análisis estadístico. Todo esto es un cuasi experimento, ya que al encontrarse, son construcciones, se encuentran en el exterior, hay ciertos elementos pues que no se pueden controlar, ¿no? Los elementos climatológicos no se pueden controlar, pero hay algunos que sí. En los que sí se pueden controlar, la forma, el tamaño, los materiales, que todo sea igual para que no haya otro tipo de afectaciones. Ya en sí el monitoreo pues se basó en las normas ASTM. Hubo cierto criterio para la selección de los instrumentos de medición, que fueran lo más fiables posibles y que fueran prácticamente automáticos, que simplemente se llegara y se tomara la medición después de una semana de estar midiendo. Y también los puntos de los módulos de prueba. Y para análisis comparativo
se realizan dos periodos. Un periodo cálido que es entre el mes de mayo y junio, que son los más secos y cálidos en la zona del noroeste de México, y el periodo frío, que se da entre mediados de diciembre y el mes de enero. Ok, ¿cuáles son las normas que estábamos siguiendo? Primero que nada, la primera se publicó en el 2008 en el DF, y habla de los tipos de techo verde, sus características y cómo construirlas. Las siguientes nos hablan de cómo medir, qué tipo de instrumentos utilizar o cómo utilizarlos, y las nomenclaturas a utilizar. Ok, ¿dónde se realiza? Bueno, noroeste de México, ¿no? Como decíamos, en Baja California. Baja California y Sonora, climas muy similares, entonces el estudio sirve para toda la zona. Bueno, ahí pueden ver algunas fotos de cómo es los tipos de clima. Son muy desérticos y muy áridos. Bueno, mencionaba, son climas muy secos, muy cálidos, con 10%, con las lluvias que se dan solo en invierno, y son muy pocas, o sea, son pocos días de lluvia. Bueno, según las normas STM, entonces, ¿cómo colocaríamos los módulos? Sería uno al exterior del techo verde, uno en el interior del techo verde, otro en la parte inferior del techo de concreto construido, y uno al centro del volumen del módulo. Estos módulos, ¿qué dimensiones tienen? Tienen unas dimensiones, bueno, están construidos con hoja de yeso, mortero, tienen un sustrato de 16 centímetros, ahorita voy a mencionar por qué, y en sí la dimensión son una base de 210 por 210 por 240 de altura, son módulos grandes. Ok, y lo que mencionaba también antes, el tipo de sustrato es muy importante, que si tenemos, que si estamos en una zona desértica, la proporción debe ser la siguiente. Sería una parte de tierra o suelo, una parte de material orgánico y una parte de gravilla. Eso para el tipo de vegetación. Y se hicieron unas simulaciones con distintos techos verdes que están dentro de los espesores de un techo verde extensivo, que es el que estamos hablando. Entonces se llegó a la conclusión que 16 centímetros es el ideal, no es el que, digamos, tiene una menor ganancia de temperatura hacia el interior, pero se tomaron en cuenta también el peso, que es un punto muy importante, y a partir de los 16 centímetros la disminución de calor ya no es tan significativa, y además el peso comienza a aumentar de manera pues bastante exagerada. Ok, la vegetación. ¿Cómo se selecciona la vegetación? Vamos rápido, ¿no? Sería la disponibilidad en el mercado, el comportamiento de la planta en el techo verde, la dificultad para instalarla, el espesor de las raíces, los nutrientes que necesita. ¿Para qué queremos el techo? Si se va a pisar o si simplemente es un techo decorativo. Y pues basándonos en estos criterios, se realizó, o se está realizando, hasta no terminado, el siguiente experimento, en el cual se tomaron vasijas de idéntico tamaño, son vasijas de 40 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto, en el que se le colocó el sustrato adecuado de 16 centímetros. Se colocaron plantas de la región, que se dan en la región, a pesar de que sabemos que algunas de estas no sobrevivirían, y no se regaron. Al momento llevan 2 meses desde que se colocaron. Y como va a ser un techo verde de cero mantenimiento, donde no se le va a colocar agua, se desea ver el comportamiento de las plantas y cuál realmente resiste con la poca lluvia que hay y con las mañanas que amanece a veces con la humedad un poco alta. Entonces tenemos otras imágenes de las plantas. Por ejemplo, la planta de en medio. Aquí también la de en medio. Esas se secaron rapidísimo, ¿no? Esas ya no existen. Las coloqué porque se dan en la región, más que nada.
pero sabíamos de antemano que no iban a sobrevivir. Bueno, esto fue cuando se estaban construyendo los módulos. La parte de allá, el montículo, es la tierra que se va a utilizar. Y aquí tenemos imágenes ya de la construcción de los módulos. La parte de las plantas y estos módulos es lo que se ha realizado básicamente en este trimestre. En este trimestre también se adquirió ya los equipos de medición, que son Novos versión U12, con todos los sensores. Y bueno, ya para terminar, pues qué se ha realizado, ¿no? Primero, en la etapa 1, pues elección de tema a desarrollar, objetivos, alcance de limitaciones, protocolo, elección entre simulación y experimentación. En la etapa 2, se hizo búsqueda de casos análogos, revisión de antecedentes, desarrollo de marco conceptual, elección de instrumentos de medición, propuesta de modelo experimental, simulación con tierras francas, y algunas ponencias que salieron de estos trabajos. También un artículo que ya fue enviado y aceptado. En esta etapa 3, que es en la que nos encontramos, se hizo una simulación, esa ya se hizo, selección y construcción de módulos ya se hizo, terminación de marco conceptual, estamos a punto de, y monitoreo y obtención de resultados. En 2 semanas aproximadamente empezamos el monitoreo. Estamos en esta etapa. Y pues análisis estadístico es que sería hasta que terminemos el monitoreo, que sería a finales de enero. Por último, pues faltaría pues la descripción de resultados, análisis económico, las conclusiones y pues terminación del documento. Y sería todo. Gracias por su atención.